El siglo XX trajo consigo los grandes avances tecnológicos logrados anteriormente y dos guerras mundiales. ¿Cómo vivió España estos acontecimientos? España había perdido la mayor parte de sus colonias. Tanto nacional como internacionalmente estaba arruinada, humillada y acomplejada. Pero aún así, continuaba anclada en el pasado, secuestrada por la élite latifundista, funcionarial y eclesiástica. La población seguía muerta de hambre y el analfabetismo era una epidemia crónica. La industrialización cuajó únicamente en Cataluña y en algunos puntos de la cornisa cantábrica, lo que explicaba el poco peso de España en el concierto mundial. Realmente no contaba para nada. Además, dichos focos industriales estaban pésimamente administrados desde Castilla, que los exprimía, obstaculizando su pleno desarrollo. Sin embargo, la élite castellana no pudo impedir que a través de Cataluña entraran ideas anarquistas que se extendieron por el campo andaluz o ideas socialistas que tomaron cuerpo en las clases obreras madrileñas. Eso marcó las disputas políticas que se produjeron durante los primeros 35 años del siglo XX. Por primera vez, la población tuvo en sus manos argumentos teóricos para enfrentarse a la élite burguesa. Los acontecimientos que ocurrían en el resto del mundo apenas afectaban a España, porque era una especie de huerto cerrado a cal y canto para disfrute de unos cuantos. La Primera Guerra Mundial, el liberalismo, los éxitos de la economía planificada en Alemania y Rusia, etc., eran intencionadamente ignorados por la élite, mientras esquilmaba a la población y la seguía manteniendo malnutrida física y culturalmente. Las revueltas populares eran masacradas sin contemplaciones, las detenciones y palizas eran cosa corriente, el miedo era oficialmente distribuido, se prohibían los sindicatos, se permitían y fomentaban los pistoleros patronales y, por supuesto, crecían sin parar los efectivos policiales y militares. Te voy a dar un dato para que te hagas una idea de cómo actúa la élite castellana para mantener sus privilegios. Cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, había más oficiales en el ejército español que en el alemán. Y todo esto explota con la Guerra Civil del año 1936. Efectivamente, cada vez que las clases populares hambrientas y maltratadas conseguían ganar unas elecciones, indefectiblemente aparecía algún militar con un cuartalazo, un golpe militar o una dictadura. El ejército español tiene un mérito nada común. Las únicas guerras que gana son las libradas contra su propio pueblo. Cuando en 1931 ganaron las clases populares y fue proclamada la Segunda República, la nueva Constitución fue redactada pensando en el pueblo. Se limitó el derecho de propiedad, se redactó una reforma agraria y una ley de educación para todos, se dio voto a las mujeres, se legalizó el aborto, el Estado pasó de confesional católico a laico, etc. Como puedes imaginar, la élite, compuesta por terratenientes, obispos y grandes empresarios, vio peligrar sus privilegios. Lo que vino a continuación era algo previsible. Un golpe militar apoyado por los fascistas de Mussolini y por los nazis alemanes, que impuso una dictadura fascista durante 40 años. Los opositores al régimen, que no lograron exilarse, fueron exterminados de forma programada y todavía permanecen en fosas comunes y en las cunetas con el beneplácito del régimen actual. Se implantó el nacionalcatolicismo porque los obispos colaboraron activamente y formaron parte de uno de los mayores crímenes de guerra que ha sufrido la humanidad. Durante todo aquel periodo se practicó el robo descarado, las detenciones indiscriminadas, la tortura y los asesinatos, y se creó una casta franquista fascista que controlaba y controla actualmente todos los ámbitos del poder. ¿De qué modo cambió España sometida a una dictadura fascista? ¿Quién ha dicho que cambió España? No cambió nada. Seguía aislada como siempre, ignorada y voluntariamente ignorante de lo que sucedía en el resto del planeta. Cualquier otro planteamiento cuestionaba al régimen y a la élite. El cambio superficial que percibimos a partir de los años 60 no fue debido al régimen fascista, sino a la entrada de turistas europeos. Fue el dinero del turismo lo que dio aire al régimen, junto con una serie de inversiones extranjeras para aprovechar el bajo costo de la mano de obra española y las facilidades institucionales que se les daba.
El turismo, para el extinto imperio de Castilla, fue una vez más una oportunidad para vivir sin trabajar. Era un dinero que les caía del cielo, como el trigo y la lana de antaño, como los barcos repletos de oro y plata procedentes de América, o como la explotación de la colonia catalana. España, que tampoco esta vez había aprovechado aquellos años para industrializarse, cayó en la miseria de nuevo y ya ves el panorama actual. Pendientes del turismo, de las inversiones extranjeras, del expolio de Cataluña y del dinero que aporta la Unión Europea. Cataluña pudo sacar a España de la antigüedad, pero no la dejaron, y la economía vasca era demasiado pequeña para intentar. Cataluña se industrializó por su cuenta a pesar de los obstáculos puestos por Castilla y representa el 25% del Producto Interior Bruto de España. Sus posibilidades son inmensas, pero no estando sometida a Castilla. ¿Cuál es el panorama actual de España? Resumiendo mucho, a la cabeza en todo lo malo y a la cola en todo lo bueno. Un país que todavía tiene pendiente la revolución industrial, sin recursos para prosperar, dependiente del turismo, anclada en el pasado nacional católico, recentralizadora, corrupta, con una tercera parte de la población en paro, con la gente emigrando para huir del hambre, con una élite desvergonzada, cada vez más rica, con efectivos policiales en aumento, con políticos de izquierda vendidos para preservar su trasero y su bolsillo, y con una democracia fascista. Lo mejor que pueden hacer los distintos pueblos sometidos a Castilla es abandonar el barco. La desmembración de España es el único camino que le queda a Cataluña, Galicia, Euskadi, Andalucía y a la misma Castilla para salvarse. El camino para conseguirlo es el que propongo repetidamente en estas entrevistas: que la población ocupe la calle y que no la abandone hasta cambiarlo todo. Los objetivos fundamentales a conseguir son nacionalización de la banca, las empresas estratégicas, los servicios fundamentales, creación de una moneda nacional de uso interno para emplear a toda la población y establecimiento de una democracia absolutamente real y directa. Muchas gracias, Joan. A ti.